Bueno, ya entrando en materia, como se comentó anteriormente, el tema que se va a tratar es los túneles de Madrid, calle 30, un proyecto icónico de transformación urbana y que será presentado por el ingeniero Pedro Ramírez Rodríguez, ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es director técnico del Departamento de Geotecnia de TIPSA, empresa en la que se unió en 1998 tras una etapa en Geosisa, Grupo Dragados. Especialista en ingeniería geotécnica aplicada a infraestructuras civiles y edificaciones con énfasis en túneles, obras subterráneas, cimentaciones especiales y auscultación. Ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales, incluyendo tramos de alta velocidad y sistemas de metro en ciudades como Londres, Madrid, Lima, Estocolmo, Riad, entre otras. Destaca su intervención en el soterramiento de la M30 en Madrid, con el uso récord de tuneladoras EPB de 15.2 metros de diámetro en 2005. Es profesor del Máster en Túneles y Obras Subterráneas de AETOS desde 2005 y vicepresidente de Relaciones Internacionales de esta asociación desde 2019. Representa a España en la ITA AITES y en el Foro Europeo de Túneles, participando activamente en comités técnicos como el Working Group 20 de la ITA. Como una breve introducción del tema, el soterramiento de la M30 y la creación del Parque Madrid-Río representan una de las intervenciones urbanas más significativas realizadas en Europa en las últimas décadas. En 2024, la Asociación Internacional de Túneles y Espacios Subterráneos reconoció los túneles de esta autopista urbana como uno de los proyectos más emblemáticos del mundo en los últimos 50 años, destacando su impacto en la mejora de la movilidad, la sostenibilidad y la calidad del entorno urbano. Ejecutado en un plazo excepcionalmente corto, el proyecto incorporó soluciones técnicas avanzadas, incluyendo las tuneladoras de mayor diámetro construidas hasta entonces, y un modelo de gestión y financiación eficiente. A 50 años de la puesta en servicio de la M30 y 20 años desde su soterramiento, esta presentación revisa los aspectos más relevantes de una actuación que permitió resolver problemas de congestión, contaminación y fragmentación urbana mediante una extensa red de túneles y la recuperación ambiental de las márgenes del río Manzanares. Daremos inicio a este webinar expresando nuestro sincero agradecimiento a la empresa patrocinadora Temoxa, cuyo respaldo ha sido fundamentalmente importante para llevar a cabo este documento. No olviden que durante la presentación podrán escribir sus dudas o comentarios en el módulo de preguntas y respuestas, ubicado en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar, leeremos y responderemos las preguntas enviadas. La Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, AMITOS, agradece la presencia de todos los participantes que con su confianza hacen posible este espacio de intercambio y aprendizaje. Bienvenidos. Adelante, ingeniero Pedro Ramírez Rodríguez. Muchas gracias, Oliver, por la presentación. Yo quiero aprovechar este inicio para agradecer, por supuesto, a Mitos la invitación a participar compartiendo una experiencia que consideramos de interés con todos los participantes. Doy los buenos días a los participantes, por supuesto, y agradezco a Mitos y a su consejo directivo la organización y la invitación, y a Claudia también, y en fin, y comprendiendo que es complicado organizar estos eventos, por supuesto también al patrocinador, que sin su colaboración estos workshops no podrían celebrarse. Pues sin más, vamos a compartir esta presentación. Sí, vamos a ver.
cuanto resolvamos los problemas técnicos, seguro que funcionará. Vale. ¿Se ve? Entiendo que sí. Sí, se Sí, ve. sí, a ver. Se ve, perfecto. Bueno, pues como se ha anunciado, este tema va a tratar sobre lo que fue una actuación que nosotros desde AETOS consideramos que era una buena oportunidad compartir, como se ha comentado, esta actuación junto con lo que fue no solo el soterramiento, sino una recuperación ambiental importante para la ciudad de Madrid, merecieron el reconocimiento de la Asociación Internacional de Túneles, de la ITA, en su 50 aniversario, que se celebró el año pasado. Y tengo que decir también que dentro de esos 50, casi 50 túneles representativos de los últimos 50 años estaba el singular proyecto de México del túnel emisor Oriente, que también merece un reconocimiento. Aprovecho también para decirlo. No sé si yo veo una pantallita aquí que no sé si se ve. Bueno, la voy a ocultar para no. Bueno, por situarnos, los túneles de Madrid engloban una red compleja de túneles que rodea lo que es el centro más característico de la ciudad de Madrid, lo que es la M30, el anillo, la manzana central. Y como decíamos, pues realmente es un conjunto de actuaciones lo que constituye el soterramiento. La presentación la vamos a estructurar en distintos temas. Es muy difícil aglutinar tantas experiencias como se podrían sacar de aquí, y muchas de ellas podrían ser desarrolladas en charlas específicas, pero vamos a intentar hacer un repaso un poco variado. Lo primero es poner en contexto Madrid en cuanto a escala y su situación, su dimensión, ¿no? Por compararlo con lo que es México, pues claramente no somos tantos. En Madrid capital, en este momento hay unos 3.300.000 habitantes aproximadamente. Se mantiene como una población bastante estable en lo que es Madrid ciudad. Con el área metropolitana, el número total de habitantes está en torno a los 7 millones aproximadamente. Son en población en Europa la segunda ciudad o segunda metrópoli más poblada, pero muy lejos de vuestras cifras. Así que para ver la escala, pues hemos puesto esta gráfica. Curiosamente, el gran crecimiento de población se produce a partir de los años 40, donde es un fenómeno mundial, donde la población rural se desplaza a las ciudades en busca de oportunidades y eso genera un desarrollo muy rápido que da lugar a problemas de gestión y de infraestructuras que no son capaces de dar respuesta a esas demandas. En Madrid como tal, Madrid provincia, sería todo esto. Por escala, lo que es Madrid capital como tal es esto, municipio de Madrid. Esta silueta más o menos corresponde a lo que es la superficie de México, Distrito Federal, si no me he equivocado, y creo que no, para situar a los participantes en la escala de lo que estamos hablando. Madrid, para quien no lo conozca o esté menos familiarizado, tiene una distribución radial con las principales carreteras que conectan el centro de la capital con la periferia y los municipios limítrofes. Y lo que es M30 como tal es este anillo que vemos aquí, esta forma de ovoide, que por escala y por situarnos este puntito de aquí es el Santiago Bernabéu. Esto es el aeropuerto y las dimensiones aproximadamente son unos 12-13 kilómetros de alto por unos 7-8 de alto, de ancho. Perdón. Y lo que es el anillo y la zona de actuación es esta franja roja que luego volveremos a ella para más detalle.
El año pasado, y por eso en estos años se cumplen varios acontecimientos que se rememoran con motivo de la celebración de distintos hitos, se cumplió el 50 aniversario de la puesta en servicio de lo que fue esta primera autopista o autovía radial. Entonces autovía, ahora es una calle ya cedida al municipio, que intentaba mejorar las condiciones de tráfico aprovechando que todavía el desarrollo urbano era muy incipiente. Ahí podemos ver algunas imágenes. Como característico, hay dos sectores, lo que sería el sector este, donde los soterramientos están todavía por hacer, se han mejorado muchos enlaces, y en el sector oeste, junto al río, este es el cauce del río Manzanares, afluente del Jarama, y este a su vez afluente del Tajo. Pues hasta entonces, en aquella época, lo que había era una circulación periférica con una densidad de vehículos que fue creciendo progresivamente hasta llegar a una situación realmente muy difícil de gestionar. El perímetro total de esta autovía o autopista urbana es aproximadamente unos 35 kilómetros, que rodea, como decíamos, la Almendra Central, donde vive un tercio de la población de esos 3.300.000 habitantes, pero que como anillo y por la posición en la que se sitúa, constituye un área de distribución donde se conecta un tráfico pasante que circula a través de esta autovía y circulaba sobre todo en otros momentos, antes de que se abrieran otras arterias y otros anillos que han facilitado la circulación, pero en los años en el año 2000 aproximadamente ya se detecta un problema muy grave de deterioro del ambiente por contaminación, de una siniestralidad alta, congestión y una zona que había quedado completamente desconectada, cortada como una barrera por la M30. Ahí podemos ver, por situarnos un poquito más con lo que contemos a continuación, el curso del río Manzanares, que arranca desde la presa del Pardo al norte y circula paralelo a lo que es el sector oeste. Este es el aeropuerto y este sería el arco norte, en el que todavía quedan algunos tramos por cerrar. Esta zona es donde comentaremos en particular lo que fue el arco sur, el bypass sur, que se ejecutó con estas tuneladoras que ha comentado Oliver al principio, a la que le dedicaremos un rato especial por su interés. El ayuntamiento en ese momento decide que hay que acometer una reforma muy ambiciosa y los objetivos, como hemos comentado, eran sobre todo mejorar la seguridad, reducir los atascos, eh, intentar distribuir de una manera más eficiente los tráficos que recorrían como pasante el anillo y que aumentaban la densidad de circulación de manera muy ineficiente, reducir el efecto barrera causado por la M30, sobre todo en la zona aledaña al Manzanares, y aprovechar para recuperar nuevos espacios verdes, al tiempo que se intentaría mejorar la siniestralidad. Esta actuación de manera directa también pretendía mejorar las condiciones ambientales en general y una reducción significativa de las emisiones directas a la atmósfera. Los desafíos principales se plantean en este momento en torno a los años 2000 aproximadamente, ya había planes previos, era intentar realizar esta ambiciosa actuación en un tiempo muy corto, excepcionalmente corto. De hecho, hubo bastante escepticismo en el sentido de hasta qué punto esto era posible, aunque ya había algunos proyectos y demás, pero se trataba de un horizonte de proyecto y construcción realmente para muchos inviable. Al mismo tiempo había retos técnicos, que comentaremos algunos, de lo que supone soterrar buena parte del trazado, con lo que suponen los túneles y las obras subterráneas en un entorno urbano en cuanto a afecciones al entorno, interacción con redes existentes, desvíos, etc. Y
Un aspecto muy importante que suponía un desafío nada fácil de superar era el hecho de la financiación de un proyecto de esta envergadura. Como siempre, había partidarios y detractores, sigue habiéndolos. Mucho tiempo después hay gente que considera el proyecto merecedor de un reconocimiento y mucha gente sigue pensando que no ha sido nada afortunado el seguir dejando espacio para circulación de vehículos. Pero bueno, esto es inevitable. Del presupuesto luego comentaremos, por tener una referencia, el presupuesto se consideró muy elevado, entonces era 3.700 millones de euros, aproximadamente estos son unos 66 billones de pesos mexicanos, si no me equivoco, como una referencia, más lo que fue la actuación de Madrid-Río, que no era tanto, pero una cantidad significativa. Con todos esos inconvenientes, se organizó la financiación a través de una entidad público-privada que permitió gestionar los proyectos, hacer las adjudicaciones y distribuir todas estas actuaciones en distintos proyectos. En el artículo que describe esta actuación en Amitos, que amablemente nos ofrecisteis la oportunidad, es de la asociación y se puede consultar para quien tenga interés. Se habla a veces de 15, a veces de 17 proyectos, está más o menos repartido, pero bueno, por tener una idea del tipo de proyectos, eran mejorar los enlaces en el arco este, con algunos soterramientos, algunos bypasses, mejoras sobre todo enlaces, pero sobre todo en superficie. Acortar más de 1 kilómetro el cruce sur para los vehículos que transitaban por el arco y volvían hacia alguno de los sectores de la zona oeste, con un bypass que acortaba del orden de 1,5 kilómetros aproximadamente, soterrar la salida hacia el este y fundamentalmente recuperar la parte del río. Ahí es donde están marcadas el tipo de actuaciones. En síntesis, pues es lo que figura ahí. En esta distribución, como hemos comentado, muchas actuaciones supusieron la mejora de enlaces en superficie. Esta actuación se sigue completando en este momento con tramos que se están soterrando con bastante dificultad, afectando a tramos de muy alta densidad de tráfico. Y sobre todo, la actuación se centró en el arco sur y en el sector este, junto a la ribera del Manzanares. Una de las cosas que sigue siendo realmente asombrosa es el tiempo en el que se pudo ejecutar todo este proyecto. En los túneles del Bypass Sur, que fueron quizá los más significativos, el plazo y el proyecto y la construcción, las fechas de licitación están ahí, para túneles que fueron muy singulares, puesto que hasta entonces nunca se habían utilizado tuneladoras de estas dimensiones. De hecho, en las gráficas que aparecen en la bibliografía se ve un salto que después ha sido superado, no tanto, pero en aquel entonces realmente suponía un desafío el diseño de máquinas que eran prototipo en un plazo tan corto. Realmente todo el proyecto, todo lo que la actuación se pudo completar en un plazo aproximado de 4 años. Ahí vemos en la zona sur lo que fue el plazo comentado en lo que es este esquema que aparece aquí, que fueron realmente 6 meses de desarrollo de un proyecto preliminar que se siguió desarrollando ya en fase de adjudicación, una licitación muy rápida y un plazo de construcción de menos de 3 años para la suministro, puesta en servicio, construcción y puesta en servicio de la infraestructura. La puesta en servicio realmente fue un poquito más tarde, pero equipamientos, quería decir. En este esquema vemos un detalle en planta de lo que es el arco sur, el bypass sur, que está constituido por 2 túneles paralelos, casi paralelos, que están conectados a través de galerías. Ahora veremos el esquema que
permiten acortar el tiempo de superficie, que todavía en algunos tramos es transitable para tráficos que se dirigen directamente hacia de este a oeste o de oeste a este. Estos túneles tienen la tipología que se describe aquí. Es una calzada central, ocupando una única calzada por tubo de 3 carriles de 3,5 metros de ancho, con arcén de 0,20, aceras de casi 1 metro y un espacio interior delimitado por la losa que define lo que es el espacio transitable de vehículos de lo que es la zona inferior destinada a servicios de emergencia y a ventilación. Esta configuración permite un gálibo horizontal de 12,70 y vertical de aproximadamente 4,50 hasta los paneles de señalización. El revestimiento está constituido por dovelas de hormigón prefabricado, 60 centímetros de ancho, y la sección se completa con la zona superior que constituye el cantón de salida de aire para circulación del aire viciado a través de unas rejillas dispuestas en la losa de cubierta. El diámetro exterior de excavación son 15,2 metros, que descontando el gap entre la cara exterior del anillo y la sección de excavación, además de los 60 centímetros de ancho de la dovela, supone un diámetro interior libre del túnel de casi 14 metros, 13,7. Aquí vemos otro detalle de lo que es la configuración, bastante sencilla, con una solución que nosotros también consideramos que fue un acierto en lo que supuso simplificar el diseño inicial de lo que es, por ejemplo, los rellenos tradicionales para túneles, donde la parte inferior de la solera de la rasante es rellenada con terreno compactado, suelo cemento, hormigón para alojar los servicios. Esta solución es bastante limpia y permitió acelerar el plazo de construcción significativamente. Son losas, luego veremos un detalle, prefabricadas, unas prelosas, un pavimento que recubre la estructura de aglomerado y apoyada simplemente por unas vigas que están conectadas a las dovelas. Esto permite dejar un espacio libre interior muy interesante. Los túneles están conectados por galerías transversales de seguridad de escape de un túnel a otro en caso de incidente o accidente cada 200 metros, con un diseño que supera la exigencia de requisitos mínimos o recomendaciones mínimas de seguridad que establecen distintas instituciones y normativas, ¿no? Como PIAR o la NFPA, por ejemplo, que para túneles, carretera, se sitúa, o las recomendaciones están en torno a 300 metros de espaciado entre galerías, entre salidas de emergencia. Aquí hay una salida de emergencia cada 200 metros, de las que cada 3 hay un uso mixto peatones y vehículos. Todas son para peatones y hay una salida cada 200 metros, además de una conexión adicional cada 100 metros entre la zona superior y esta inferior de velocidad destinada, de este espacio destinado a vehículos de emergencia y vehículos técnicos. Ahí podemos ver una infografía más o menos de lo que es el esquema, se aproxima bastante a lo que es. Aquí aparece un detalle que se modificó en las primeras soluciones. La losa intermedia apoyaba sobre unos pilares prefabricados que iban alojados en unos cazos que finalmente se suprimieron, considerando que era suficientemente estable la losa apoyada en estas vigas conectadas a las dovelas directamente, como hemos visto antes. La profundidad, luego lo veremos, depende de las zonas. El túnel en la entrada y salida en el punto más bajo tiene un recubrimiento de aproximadamente unos 70 metros, de manera que la profundidad media podría estar en torno a los 30 metros,
30 metros a clave, 30-40 metros, es decir, algo menos de un diámetro. El esquema de ventilación se resuelve con unos grandes pozos que permiten circular el aire que es impulsado a través de conductos desde la zona inferior, desde esa cámara que se aloja debajo de la losa de calzada. El aire es impulsado a través de rejillas situadas en las aceras en distintas posiciones, cada 25 metros aproximadamente. Este aire es impulsado hacia el cantón de la zona superior, donde es conducido a los sistemas de ventilación y filtrado para su evacuación a superficie. En cuanto a la geología de Madrid, hay que reconocer que parte del éxito de las obras de Madrid y también de lo que supuso los metros, de lo que han supuesto los metros, el terreno de Madrid es bastante favorable en el sentido de que es suficientemente rígido y duro para mantener una cierta estabilidad, una cohesión relativamente alta y al mismo tiempo es fácilmente excavable. Los niveles de agua aparecen de una forma superficial. Algunos niveles acuíferos están en forma de lentes, en los niveles más granulares, como a modo de niveles colgados, de manera que realmente son condiciones que yo creo que también hay que reconocer que han permitido acelerar las excavaciones subterráneas y las infraestructuras subterráneas en la ciudad de Madrid. En la parte sur predominan lo que llamamos las facies químicas, evaporíticas. Estos son sales, son suelos formados a través de la evaporación de lo que fue el gran lago del Terciario en el Mioceno. En la parte noroeste se sitúa el relieve más alto, unos 1000 metros, donde los materiales erosionados han ido rellenando la cuenca sedimentaria, que es donde se sitúa esta actuación. Ahí podemos ver un poco más el esquema de lo que son las formaciones y aquí un corte transversal de lo que estábamos comentando. La Sierra de Madrid, una cuenca sedimentaria y unas facies evaporíticas hacia el sur. Bueno, ahí se me ha ido la figura. En cuanto a la hidrogeología, está caracterizada por la presencia del río Manzanares, algunos pequeños afluentes que han sido enmascarados con el desarrollo urbano, pero digamos que en síntesis podemos resumir aquí cuáles son las condiciones y un poco el aspecto que tienen estos materiales de superficie a unos 10 metros. Este sondeo corresponde al bypass sur. Y bueno, podemos ver que son materiales que pueden tener unas resistencias a compresión simple del orden de 2 a 5 kilos centímetro cuadrado, 200 kilopascales, ¿no? Más o menos, para hablar en términos de... En resistencias al corte pueden ser un poquito mayores, digamos, estos 200, me estaba pensando en resistencia al corte, lo que llamamos peñuela reblandecida, que sería este material. Las peñuelas son suelos finos de una plasticidad media alta, con un nivel de preconsolidación relativamente alto. Son suelos preconsolidados. Esta cuenca estuvo cargada, fue posteriormente erosionada, de manera que hay una condición de confinamiento favorable. Y esto que comento tiene que ver con una condición favorable para un determinado tipo de tratamiento, que son las inyecciones de fracturación, que jugaron un papel importante en la preservación de estructuras y edificios. Aquí vemos el esquema del perfil longitudinal del túnel, 15 diámetros de excavación. Vemos que se atraviesan zonas urbanas, densamente urbanas, con recubrimientos que apenas llegan a los 2 diámetros. En ese esquema de diámetros se atraviesa el Parque Tierno Galván y la subida hacia el sector este, pues sigue más o menos en la misma tónica, en el sentido de atravesar
zonas edificadas con niveles de agua muy variables. Ahí vemos un detalle del tipo de formaciones. En la zona del sur se atraviesan formaciones yesíferas. La Peñuela tiene una componente sulfatos que también tiene su importancia en el sentido del tipo de hormigones y de las precauciones que hay que tomar frente a la agresividad. Aquí está muy ajustado, pero es un ejemplo, no sé si se aprecia, de lo que supuso también el cruce por debajo de infraestructuras subterráneas existentes. Concretamente, esto es la línea 6 de metro, con un paso de apenas 5 o 6 metros para una tuneladora de 15. Esto es la estación de línea 6. Yendo a procedimientos constructivos, lo más característico, quizá lo que ha quedado, fue la decisión firme y que contó con el apoyo de la Administración de diseñar y solicitar a empresas de referencia la fabricación de tuneladoras que hasta este momento nunca habían sido construidas en esta escala. Había alguna referencia, pero realmente supusieron un hito, un récord. Y de hecho se generaron dos prototipos, una para de los dos bitubos del tubo doble que veíamos, una para el norte y otra para el sur, que fueron construidas por dos fabricantes distintos. Esta es la tuneladora de Herrener, que tenía un sistema que no se ha vuelto a repetir, de dos ruedas, dos discos de corte con giros contrapuestos que permitía compensar la inercia al giro, con algunas innovaciones que en ese momento se consideraron un hito también, en el sentido de poder sustituir los cortadores y las picas desde el interior. Y esta máquina fue construida por Duro Felguera y Mitsubishi como maquinaria. Tiene una configuración más parecida a lo que podría ser un hidroescudo, con mayor porcentaje de apertura. Bueno, hay que decir que las dos se comportaron muy bien. Quien tenga curiosidad por algún detalle lo podemos compartir. Aquí pueden ver algunos detalles. El empuje máximo que se exigió fue excepcional. Si ven algunas referencias de grandes tuneladoras en función de la escala, a día de hoy estos empujes que se exigieron a los fabricantes se consideran excepcionalmente altos. Una de las críticas del proyecto, por hacer algo de autocrítica también, es que quizás se sobredimensionó las capacidades de estos equipos por el temor de tener algún problema en una configuración de una escala tan grande que hasta entonces tampoco había tanta experiencia en EPB. De hecho, las grandes tuneladoras de grandes diámetros en general, EPBs, cada vez es más difícil, ¿no? Hay más hidroescudos, pero bueno, esto era un tema que podríamos haber compartido, seguro que será objeto de otra charla dedicada a estos equipos, pero realmente fueron unos sistemas que resultaron muy favorables para el éxito de la obra, con unos rendimientos realmente excepcionales. Hay que considerar que la superficie de excavación de estas máquinas, con 15 metros de diámetro, son casi 200 metros cuadrados por metro, y con todo lo que supone el avance de ese escombro, colocación de dovelas, inyecciones y demás, los rendimientos fueron realmente asombrosos, ¿no? Con una media diaria de más de 15 metros, eh, casi 500 metros por mes, con récord por día de casi 50 metros, 46 metros, de manera que en menos de un año, considerando que el montaje desde la recepción de las máquinas hasta la entrada en los pozos de lanzamiento, pues se produjo en unos 3 meses más o menos lo que fue el montaje, o sea que realmente todo fue muy favorable en plazo. El anillo de revestimiento, que es una decisión importante en un proyecto de túneles, se configuró mediante dovelas de hormigón armado de 400 kilos centímetro cuadrado, resistencia característica, con acero 500,
con unas dimensiones de 60 centímetros de espesor, 2 metros de longitud y en desarrollo aproximadamente unos 5 metros. Son 9 dovelas más la llave que permiten, según 19 posiciones, configurar todo el trazado del túnel con ensamblaje coordinado en lo que son las conexiones. Cada dovela pesa 13 toneladas y incorpora 2 kilos por metro cúbico de fibra de polipropileno para limitar el riesgo de spalling frente a fuego. Los pozos de montaje supusieron también un desafío importante, puesto que había que insertarlos en espacios urbanos ya muy consolidados y que tenían que tener unas dimensiones en consonancia con las dimensiones de estos equipos. Aquí podemos ver, luego veremos una foto aérea de uno de los pozos que se configuró a través de pilotes, de pantalla de pilotes, con un marco de arriostramiento, como vemos en esta imagen, con unos tímpanos para cortar la luz y reducir los esfuerzos, dejando un hueco lo más libre posible para el izado de la rueda de corte y los sistemas de montaje. Aquí vemos la vista aérea del pozo situado en el sector este. Esa planta en L es la que veíamos aquí, el túnel se montó aquí, todo esto es la zona de acopio de dovelas, el backup se fue incorporando por tramos. Estas tuneladoras, como curiosidad, cuanto más grande es una tuneladora, el backup, la rezaga, es más corta, puesto que permite disponer el espacio en distintos niveles, de manera que la longitud comparada con el diámetro es relativamente corta. Voy a volver atrás para mostrarlo. Son aproximadamente unos 100, 110 metros de longitud. Comparado con otros túneles, pues relativamente corta, lo que supone una cierta ventaja también en la longitud de los pozos de montaje. En el pozo del sector este, el recubrimiento todavía era más pequeño, aquí lo podemos ver. Esto tiene su importancia por lo que comentaremos después del paso por debajo de unos edificios especiales en unas condiciones de recubrimiento muy, muy escasas. La pendiente máxima del trazado es del 6%, que estaba en el límite de lo que estos equipos son capaces también de gestionar para que fuera compatible con las pendientes necesarias en el trazado de la autopista de acuerdo con los criterios de diseño habituales. Aquí vemos algunos detalles del descenso de la rueda de corte, montaje de la tuneladora, pilas pilote, un poco por dar idea de la escala. En cuanto a la estructura interior, el esquema es este que vemos aquí. En este momento están dispuestas las prelosas, las losas de tráfico, que están constituidas por piezas prefabricadas de 1,20 m de longitud en sentido longitudinal, con un espesor de algo más de medio metro, cubriendo un vano de 12 metros. Este sistema de prefabricado permitió disponer la estructura de calzada con un rendimiento relativamente alto, del orden de 200 metros por semana, como se indica ahí. En la misma medida, la losa de ventilación se constituyó a través de placas prefabricadas alveolares pretensadas para reducir el espesor al máximo, cubriendo un vano un poquito más corto de unos 9,30 m, con la misma longitud, 1,20 m de ancho y un canto de apenas 0,25, con rendimientos similares. Esta imagen nos muestra el espacio interior bajo la losa de calzada montada sobre las vigas que están conectadas con pasadores directamente a las dovelas. El aire se impulsa a través de este espacio y este espacio es usado, es una de las garantías de seguridad de este túnel y de facilidades en cuanto a mantenimiento, inspección y conservación. Es completamente diáfano y permite el tránsito de vehículos de emergencia de una altura apreciable. Son más de
3 metros de altura libre, lo que queda. Ahí vemos algunas imágenes de la fase de hormigonado de las prelosas, montaje de los sistemas de conexión. Ahí vemos el detalle de unión de las losas con unas piezas metálicas, con una bisagra para facilitar la conexión y la puesta en obra de una manera rápida. En cuanto a las galerías de conexión, por hablar de otros sistemas constructivos, se utilizaron sistemas tradicionales de Madrid. Son secciones excavadas en estos suelos que comentábamos antes, suelos miocenos de una cohesión media suficiente para mantener taludes estables, pero que son suelos que tienen una deformabilidad que hay que controlar. El sistema empleado es el tradicional de Madrid, lo que llamamos método clásico de Madrid o método belga, que se ejecuta a través del avance progresivo de una mina en el frente, lo he pasado un poco rápido, a través de tablones, cuñas, puntales de madera, digamos, puntales de álamo negro era lo tradicional porque la gente que trabajaba en tiempos en este tipo de túneles, que ha sido el sistema con el que se han hecho las grandes ampliaciones de Madrid hasta que se utilizaron las tuneladoras, confiaban en el álamo negro porque avisaba antes de romper. Como curiosidad, a día de hoy este método tan tradicional se sigue empleando para galerías de geometrías complicadas, de conexión y rampa, y de hecho aquí se hizo cuando no es posible mecanizarlo. Como curiosidad también es hoy día probablemente más difícil encontrar profesionales capaces de ejecutar un túnel por el método tradicional que de comandar una tuneladora que tiene unos sistemas que son ya mucho más sofisticados. Es el aspecto de una de las galerías, de las 13 galerías, 15 galerías que conectan los dos túneles a lo largo de sus casi 5 kilómetros de desarrollo. Además de las tuneladoras, en los tramos junto al río se utilizó el sistema todo Milán, digamos, cut and cover, falsos túneles, como queramos llamar, lo que supuso una intervención en superficie no tan limpia como en lo que había sido en el Arco Sur. Aquí podemos ver algunas imágenes, pero casi inevitable, ¿no? Durante el tiempo de desarrollo de estas actuaciones, como es normal, se generó bastante contestación pública y supuso un problema de compatibilidad de los usos normales a una zona de la ciudad que además ya estaba muy tocada. De hecho, esa fue una de las motivaciones de generar estas mejoras, ¿no? Pero pensamos, por lo menos yo creo que a gente en general, que mereció la pena concentrar una actuación tan grande en el menor tiempo posible. La configuración final en esa zona es esta que vemos aquí, con distintas secciones tipo, algunas como en la Avenida Portugal con un nivel superior para aparcamiento. Todo este ramal se soterró, ganando una zona de uso para los vecinos pues muy, muy interesante. En las actuaciones que se realizaron hubo todo tipo de cosas, de mejoras de enlaces en superficie, desvíos de antiguos colectores, descubrimiento de obras antiguas que hubo que reponer y catalogar. También la parte arqueológica tuvo un papel muy importante. De hecho, todos esos sistemas fueron acordados con patrimonio. Esta zona, todas las zonas antiguas, pero especialmente las aledañas a los ríos, almacenan una historia de usos donde aparecen utensilios y elementos que dan información de valor y que han sido catalogadas y preservadas. Ahí vemos distintos enlaces para hacernos una idea de lo que supuso la actuación, losas de cubierta, y nos vamos a detener ahora en unos temas un poquito especiales que son el paso de
puentes históricos. El río Manzanares ya ha ido acumulando distintos pasos a lo largo de su cauce para unir las dos márgenes con distintas historias, distintos usos y distinto valor. Y concretamente algunos de ellos requirieron una intervención muy especial. Concretamente vamos a hablar del puente de Toledo, el puente de Toledo y el puente de Segovia, del que comentaremos cómo se resolvió. El puente de Segovia es una infraestructura protegida desde el punto de vista arquitectónico. Es un puente del siglo XV, siglo XVI, donde intervino Juan de Herrera. Juan de Herrera fue el arquitecto que intervino en el Escorial también, digamos que tiene una historia muy especial. El trazado del túnel suponía generar un espacio debajo de este puente, manteniendo su integridad, pues como aparece en el esquema, con un nivel de agua claramente localizado en esa zona. La solución que se empleó fue un poco especial en el sentido de confinar las pilas que eran afectadas por el cajeado para el futuro túnel a través de distintos sistemas, empleando pantallas de tratamientos de inyecciones de alta energía y grouting, micropilotes para confinar las pilas del puente, micropilotes que servían para recoger a través de perfiles perforados en el propio machón del puente la carga del puente y trasladarla a un sistema de gatos hidráulicos que permitieran mantener la estructura en posición a medida que el túnel se fuera ejecutando y el cimiento actual encontrara un cambio tensional en su apoyo. Esto se resolvió con éxito. Merecería una presentación específica, pero el resultado final es este y realmente constituyó por sí solo una actuación que creo que conviene difundir y conocer, y quien tenga interés puede profundizar, podemos compartir información más detallada. Yo lo quería traer aquí para quien no haya tenido la oportunidad de conocerlo. En Lima, en el puente de Trujillo, años después, en 2013 aproximadamente, tuvimos la oportunidad de volver a aplicar esta misma solución para una configuración parecida de línea amarilla, de un soterramiento donde esta solución de mantener una estructura antigua de mampuestos con gatos hidráulicos y una auscultación muy sofisticada, pues permite hacer cosas de este tipo. En cuanto a tratamientos del terreno, protecciones en lo que son los túneles y las obras subterráneas, ya que estamos en una asociación dedicada a estas cosas, ¿no? En Madrid se desarrolló un método semiempírico, estamos hablando de hace ya 20 años, un poquito más. Cuando se hacen estos proyectos son el año 2003, 2005, y aunque entonces ya se utilizaron modelos numéricos, pero no estaba tan extendido como ahora. Los sistemas de procesado no permitían hacer análisis tan rápidos y además la dinámica del proyecto y su entidad era demasiado grande como para hacer análisis muy sofisticados. Salvo en algunas zonas donde no hubo más remedio, pero se recurrió bastante a modelos semiempíricos. Algunos modelos lo que permitían apreciar a partir de la experiencia acumulada es que el asiento y el riesgo de incrementarse de manera significativa tenía mucho que ver con el recubrimiento del suelo plioceno, estos suelos terciarios preconsolidados que hemos hablado antes, sobre la clave. De manera que cuando este espesor se reducía significativamente a esta escala, pues podemos decir del orden de menos de medio metro, pues las condiciones de asiento esperable eran muy apreciables y por tanto había que prever algún sistema de protección. Concretamente,
por contar alguno de los muchos que se hicieron, voy a explicar cuál fue la técnica que se empleó para proteger este edificio de aquí, este y algunos otros, pero concretamente este era muy especial porque era el que se encontraban las tuneladoras en el Parque de la Arganzuela, junto al río, el río está por aquí, y las tuneladoras que salían del pozo de ataque con ese recubrimiento tan pequeño que veíamos antes, de algo menos de un diámetro, cruzaban directamente por debajo de este edificio. Este edificio es el antiguo matadero de Madrid, usado ahora para otros usos, ya se ha reconvertido, es un centro cultural y, de hecho, donde está este pozo, ahora mismo hay otra cosa que comentaré al final. Y por adelantarlo, por si se me olvida, hay un centro que se abrió hace muy poco para los interesados que tengan oportunidad de visitarlo cuando vengan a Madrid, dedicado a estas obras, a las obras de la M30 y del Madrid-Río, que luego veremos. Está justo cuando está justo encima de esto. Pero bueno, volviendo a este caso de estos tratamientos, los túneles los túneles empezaban uno desde aquí y el otro desde el otro túnel, es decir, que se cruzaban por no ir los dos en paralelo. Pero en la trayectoria acababan cruzando sus trazados, de manera que el paso por debajo de este edificio, pues ya vemos que está muy ajustado. Aquí podemos ver una sección esquemática de lo que es este edificio, muy sensible a distorsiones, asientos absolutos, sobre todo diferenciales, desplazamientos horizontales. Bueno, de manera semiempírica era evidente que si no se hacía nada aquí, pues había alto riesgo de generar una afección apreciable a este edificio. Se estuvieron analizando distintas configuraciones y se llegó a la conclusión de que era necesario interponer una losa intermedia entre los túneles y las cimentaciones superficiales de estos edificios a proteger. Esta banda intermedia se configuró a través de 3 niveles de inyecciones armadas ejecutadas desde pozos. Ahora lo veremos. Pero aprovecharon el efecto de la compensación de asientos que es posible a través de inyecciones de fracturación hidráulica al terreno. Esto es posible cuando el terreno está preconsolidado, como es el caso. En esencia, de manera muy simple para que se entienda, si esto fuera una sección, si esto es un corte del terreno y esto es una sección de un tubo con manguitos, una sección transversal, si a través de este tubo introducimos una mezcla, un mortero, y aplicamos presión, el efecto es de rotura de una fractura horizontal. Es una fractura horizontal si el terreno está preconsolidado. Si está preconsolidado, el confinamiento es mayor que la presión vertical, de manera que es más fácil al terreno levantarse y generar una fractura horizontal que permite crear un gato plano. Este efecto es el efecto de las inyecciones de compensación, que ya había sido utilizado de manera muy extendida en Londres para la ampliación de la Jubilee Line y otras muchas, porque el suelo de Londres se parece bastante al de Madrid o al revés, ¿no? Son suelos preconsolidados finos que no son inyectables por porosidad, pero sí son fracturables formando gatos que permiten ir compensando los asientos y las residencias que se pueden ir generando. Acumulando de forma sucesiva efectos de inyección, teniendo en cuenta que 1 litro por metro cuadrado es 1 milímetro, es una película 1 milímetro, si la eficiencia fuera del 100%, a costa de sumar volúmenes en determinados puntos con este efecto, es posible reconstruir el negativo de la subsidencia que se generaría si no se aplican estos sistemas, ¿no? Aquí podemos ver un poco ese efecto de acumulación de domos de levantamiento que, si se ejecutan de forma concurrente al momento en el que se está produciendo este efecto, podemos teóricamente y en la práctica compensar de forma concurrente los asientos que se puedan estar generando por otras fuentes. Aquí vemos la disposición de esa losa que se ejecuta desde pozos
realizados específicamente para esto, desde los que se radian taladros, 3 niveles, aquí no se ve muy bien, pero hay 3 niveles de inyecciones, una superior, otra inferior y una intermedia donde se aplica la inyección a modo de sándwich o de gato. Bueno, todos estos tratamientos se controlaron a través de dispositivos de auscultación con lectura manual o automatizada, generando curvas de asientos y de levantamientos en distintas fases. Ahí se puede observar un poco el mapa de asientos, donde el resultado final fue que los movimientos se mantuvieron en un rango de aproximadamente unos 15, más o menos 15 milímetros, con distorsiones inferiores a 1,500, que fue suficiente para mantener el edificio en condiciones aceptables. La auscultación del proyecto Calle 30 supuso también un hecho que merece la pena reconocer, en el sentido de que el esquema fue generar una unidad, un grupo específicamente dedicado a aglutinar toda la auscultación de todas las obras que se estaban realizando simultáneamente por distintos contratistas en un centro de control que se llamó y se llama, todavía existe, aunque ya ahora depende de otra entidad, la unidad de seguimiento, auscultación y control. A este centro llegaba información diaria de datos de avance de las obras, de sensores, de monitorización, de rendimientos de equipos, en fin, supuso un hito importante para un tiempo en el que la gestión de esta información no tiene las facilidades que tenemos ahora. En los últimos 20 años se han avanzado mucho con los sistemas de gestión y automatización y gestión de la información. Voy a intentar ir un poquito más rápido, pero ya vamos a pasar en nada a lo que son detalles de equipamientos de estos túneles. Los túneles se gestionan a través de una sociedad participada por el Ayuntamiento de Madrid, de manera que el control es público, pero la colaboración es público-privada, digamos, y funciona de manera bastante satisfactoria. Este centro se llama EMESA, tiene su página web, para quien esté interesado puede consultar algunos datos. Es un centro bastante significativo en cuanto a que se aglutinan en este centro de control todos los dispositivos de funcionamiento y gestión instalados en estos túneles, que son muchos, como cabe suponer. Ahí hay algunos datos de interés, más de 1.500 cámaras, más de 60 kilómetros de fibra óptica, ventiladores, puntos de medida de tráfico, luminarias, etcétera, etcétera. En este centro de control se determinan y se activan las necesidades de intervención a la detección de alguno de los dispositivos o de los sistemas de alerta o de alarma, activando de manera semiautomática los ventiladores y gestionando a través de los sistemas de comunicación cuál debe ser el uso. Afortunadamente, el túnel es muy seguro. Por datos objetivos y estadísticamente es más seguro ir por el túnel que fuera del túnel. Esto yo creo que pasa en casi todos los túneles, pero en este caso, que tiene un desarrollo de longitud significativo en todo lo que es la trama viaria en Madrid, es un hecho reconocido. Por señalar que el centro de control de calle 30, que coincide con la gran chimenea donde se emite el aire filtrado recogido a través de los sistemas de ventilación, recibió como reconocimiento el nombre de quien fue el ingeniero director de esta gran obra, que es el profesor Manuel Melis Maynar, tristemente desaparecido justamente el año pasado, casi en la misma fecha en la que la Asociación Internacional estaba reconociendo estos túneles como túneles que podían ser considerados como una referencia.
y este señor que tenemos a su izquierda es Alberto Ruiz Gallardón, entonces alcalde de Madrid, que aparece aquí en lo que fue la concesión del nombre de Manuel Melis, del ingeniero director de estas obras, al centro de control, que hasta entonces no lo tenía, como homenaje o reconocimiento con motivo de su fallecimiento. El proyecto en Madrid-Río permitió, y casi simultáneamente, no se quedaba solo en lo que era una mejora de tráfico, de una mejora de seguridad, de la gestión de emisiones, sino sobre todo y especialmente en la zona del arco este, de recuperación, de una oportunidad de recuperar un entorno de ciudad muy degradado. Las grandes capitales tienen sus zonas de mayor valor en el entorno de sus ríos, ¿no? En Madrid esto no pasaba hasta que este proyecto lo hizo posible. Esas márgenes degradadas pudieron ser recuperadas a través de lo que se llamó el proyecto Madrid-Río. Todo el sentido que tenía la mejora del soterramiento de estos túneles era en buena medida por dotar a las personas que vivían en este entorno y que tenían dificultades de tránsito por el efecto barrera que suponían la presencia de esos viales, de unos espacios dedicados al ocio y a un aprovechamiento del espacio y de este entorno mucho más sostenible, ¿no? Esto es una infografía de lo que en tiempos se esperaba que pudiera llegar a ser esto. Esta imagen de aquí no es de las peores, de hecho se ve algo de la zona verde, esto es mirando hacia el norte, pero realmente todo lo que son viales en esta zona pues quedaban soterrados. Esta era la idea y lo que al final resultó pues fue bastante así. De hecho, aquí hay una colección de imágenes donde más o menos se puede observar cómo antes estaba constituido ese viario en superficie y los túneles y los soterramientos en distintas configuraciones pues permitió otros usos para la superficie. En lo que es la zona que se llama la Huerta de la Partida, por ejemplo, pues ese enlace queda completamente soterrado ahora. El puente del Rey, este puente ya no existe y entonces no era de las peores zonas, pero lo que se ve aquí más característico es que todos estos viales ahora están por debajo, salvo algún ramal de acceso que sigue siendo necesario para darle conectividad a este anillo, es decir, compatibilizar esta recuperación y al mismo tiempo permitir que el tráfico que circula vaya a donde quiere ir y no esté solo circulando, ¿no? Que sería lo fácil. El puente oblicuo también ahora es un puente solo para tránsito peatonal. Todo lo demás está bajo tierra. La presa histórica, bastantes presas que regulaban el agua que viene desde la presa del Pardo a través del Manzanares, pues también ha quedado fuera de tráfico en su entorno. El Matadero Madrid, esto que llamamos el Palacio de Cristal, estaba por aquí. Bueno, pues ahora es un gran parque. En definitiva, la actuación en esta zona supuso, en términos de cifras, la recuperación de muchas hectáreas. En el artículo, de vez en cuando aparecen más de 400 hectáreas. Bueno, en esto depende de lo que contemos. Si en eso entran equipamientos o entran puentes y demás, de ahí puede haber esas diferencias, lo digo porque en el artículo igual hay algo, podrán encontrar algunas diferencias en estas cifras. Los puentes, bueno, depende de ese puente, ahora hay 28, entre 28 y 30 nuevos puentes, entre puentes y pasarelas, muchas de ellas solo peatonales, algunas muy emblemáticas. Una plantación de recuperación de árboles ya en edad adulta, algunos de pequeño porte, muchas zonas nuevas, digamos, que ahora resultan una zona de interés muy apreciada por los madrileños y los visitantes, ¿no? Este entorno, estas imágenes ya son reales, son de hace un tiempo, todo esto va creciendo. Curiosamente, mucha de la gente que entonces se oponía a este desarrollo,
gente anti-obras, digamos. Hoy son los mayores defensores de proteger este espacio como un espacio natural, porque después de 20 años pues ya se ha conformado en un área que tiene ya su propio ecosistema, ¿no? Ahí vemos algunas de las pasarelas diseñadas sobre el Manzanares específicas para dar permeabilidad. Y en definitiva, bueno, pues ahí hay otra colección de imágenes donde se ve lo que ha supuesto Madrid-Río como síntesis de datos, y ya estamos terminando, no sé cómo voy de tiempo. La actuación de esta obra subterránea, varias obras subterráneas, algunas no tan subterráneas, pero lo que llamamos M30, soterramiento de Madrid-Río, supone una mejora clara en condiciones de seguridad, que era uno de los objetivos. La tasa de accidentes se ha reducido con relación a las tasas promedio. Hay un ahorro directo en lo que son más de 1,5 millones de desplazamientos diarios que utilizan algunos de los tramos de la M30 en general. En los túneles, la zona de los túneles estima que el número de vehículos que transitan diariamente por los túneles son aproximadamente 500,000 de vehículos. Ese ahorro en tiempos de viaje supone un ahorro de emisión al entorno de partículas contaminantes muy significativo, y ahorros en consumo de combustible también para los vehículos que antes tenían que recorrer 1,5 kilómetros, eh, 100, digamos, más de 100.000 vehículos, millón de desplazamientos diarios. En el 1,5 millones de desplazamientos diarios hay, en esas cifras a veces se cuentan lo que son usuarios de vehículos, pero bueno, cifras más o menos es evidente que simplemente un ahorro de 1 kilómetro en un tránsito diario es un ahorro en combustible muy, muy apreciable. De hecho, bueno, lo que ha supuesto la recuperación de la inversión, y esto es muy controvertido también porque los detractores siguen viendo algunos efectos que puede que no se puedan contabilizar bien en lo que es el retorno de una inversión de este tipo. Pero recientemente la Cámara de Comercio de Madrid hizo un estudio del resultado económico tangible de lo que ha supuesto esta obra al cabo de 20 años de puesta en servicio, y se estima que ha habido un retorno positivo, de manera que la inversión total eh, está en el entorno de 7.000 millones de euros, que es una cifra muy apreciable. Solo con Madrid-Río prácticamente algo menos de la mitad de esa cifra corresponde a todo lo que es la recuperación del entorno natural, pasarelas y demás. Los ahorros generados tangibles por reducción de accidentes, reducción de emisiones, mejora en el tiempo tiene un valor también, ¿no? Sin contar lo que es la recuperación de los activos de las propiedades que estaban en el entorno de este cauce, que eso sería, digamos, dispararía la rentabilidad de una inversión de este tipo, y sin contar lo que ha supuesto de imagen para la ciudad y de centro de interés atractivo y de mejora en la calidad. En Todavía tenemos síntesis, 10 minutos más. sí, termino, nada, en menos de 10 minutos terminamos. Casi ya para ir finalizando, ahora mismo en la parte norte, hemos hablado menos de la parte norte, hay una actuación que sería la prolongación de este gran pasillo verde hacia el norte, lo que es la estación de Chamartín, con un gran corredor en el que todas las vías actuales se cubrirán, dando continuidad a esta zona verde de Madrid y al cierre de lo que se llama el Arco Norte, que está todavía pendiente. Aquí esta es la gran inversión que ya se ha iniciado para el futuro, con una idea de recuperación del paisaje y de zonas verdes, de un proyecto muy, muy ambicioso. Y en este momento también se siguen soterrando, se siguen
intentando llevar debajo el tráfico rodado en otros sectores de la M30. Están en curso unas obras que podamos disfrutar en breve. En resumen, muy en síntesis, tras esta actuación se ha conseguido buena parte de los objetivos que se plantearon hace 20 años, cuando se inició, hace 25, cuando se inició la puesta en marcha de estos proyectos, hace 20 de su puesta en servicio, con cifras realmente significativas. Bueno, lo hemos comentado antes, simplemente por concluir también y recordar que también México tiene grandes obras merecedoras de estos reconocimientos que se pueden consultar en la página de la Asociación Internacional de Túneles, para quien no lo sepa, y que desde el marzo de este año se configuró este espacio, lo que se llama espacio Madrid-Río M30, Madrid-Calle 30. Se llama calle porque se cedió al ayuntamiento después de que pertenecía al gobierno central. Se pueden ver en este espacio detalles de lo que es este proyecto. Si alguien algún día tiene ocasión de ir a visitarlo, pues ahí se refleja un poco lo que fue la historia de esta gran obra, ¿no? Muy rápidamente, algunas de las lecciones aprendidas es que los túneles permiten renovar y modernizar ciudades muy congestionadas. El uso del espacio subterráneo es la gran oportunidad que hay en las grandes urbes, donde no podemos seguir creciendo para arriba y hacia los lados, y nos queda la oportunidad del desarrollo urbano del espacio subterráneo en escalas que ahora mismo casi ni podemos imaginar. Otra importante experiencia es que una obra de esta envergadura se puede acometer en plazos relativamente cortos. Esto yo creo que fue excepcional de este proyecto, pues se dieron una concatenación de factores muy positivos. Hoy en día yo por lo menos no he vuelto a ver nada parecido. De hecho, lo que se ve son proyectos, megaproyectos que se demoran en el tiempo durante décadas, y la gente que empieza a trabajar en ellos, pues probablemente no ven ni cómo termina, ¿no? Las asociaciones o la colaboración público-privada es una fórmula que puede permitir financiar para ayuntamientos que cuentan con presupuestos limitados dentro de lo que son sus presupuestos de legislatura, y que permiten acometer obras que requieren mucho tiempo para su amortización. En ese sentido, lo que son inversiones que a corto plazo pueden resultar faraónicas, en una perspectiva a largo plazo realmente acaban revertiendo claramente en el beneficio de la sociedad. De manera que yo, vamos a aprovechar aquí a tanta gente que ha participado en estos grandes proyectos y nada, pues para compartir. Yo, por mi parte, hemos terminado. Tenía un pequeño vídeo que dura unos 2 minutos, tres. Lo podemos ver después. Podemos pasar, si queréis, ahora a comentar algún tema o... Pedro, podemos ver el video si estás de Pues sí, acuerdo. Podemos proyectar. Adelante. sí, de acuerdo. Son 2 minutos. Pues adelante. A ver, sí.
Bueno, pues nada más. Ya cortamos aquí por mi parte. En fin, no sé si he cortado la... ¿Se ve todavía? Sí. Bueno, Sí, 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 a ver. pues nada. Muchas gracias por la atención y por mi parte terminamos aquí. Sí, muchas gracias, ingeniero Pedro. Ahora vamos a pasar a la breve tiempo que tenemos para preguntas y respuestas. Hay un participante que ha externado varias preguntas. Debido al tiempo y también la oportunidad de otra persona, vamos aquí a mencionar dos de estos preguntas o dudas que tienen. Las demás se las haremos llegar, ingeniero Pedro, para que Bien. nos haga favor de atender esas preguntas. Pero ese tiene por nombre este participante Hayasankar KR. Pregunta, yo seleccioné dos, digo, las demás ya tendrá tiempo de resolverse para el lunes. En la unión entre el túnel principal excavado con tuneladora y el pasillo transversal durante la fase de construcción, ¿qué tipo de sistema de soporte de anillos se adoptó? Sí, sí. Interesante. Una pregunta interesante, porque la apertura de esas cavidades en la rotura del anillo supone un problema estructural importante. De hecho, normalmente lo que se hace es un collar que recoge antes de la apertura o una viga de Intel los anillos que son cortados y que son demolidos para la apertura de la galería. En este caso, lo que se hizo fue una viga de hormigón, un recinto de hormigón con pasadores, con bulones, con inyección, muy poca inyección, porque las condiciones del terreno eran bastante favorables, en el sentido de que, a pesar de que los túneles de conexión eran apreciables en su tamaño, como las dimensiones del túnel también lo eran, y el número de dovelas afectadas en aperturas del orden de 6-7 metros, son tres anillos, 3-4 anillos. Los anillos están conectados con pasadores entre sí y realmente, comparado con lo que se haría ahora en un diseño, la apertura no supuso la generación de ningún sistema especial, más allá de algún refuerzo a modo de zuncho muy ligero, integrado con lo que eran los sistemas de cierre y de ventilación, con algunos bolones y algunos pasadores, pero muy mínimo. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta también de este participante es, ¿qué pérdida de volumen se observó durante la excavación del túnel con TBM? Sí. Una pregunta interesante, sí. Inicialmente, las previsiones de los tratamientos preventivos que supuso hacer muchas barreras, se consideró una pérdida de suelo, un volume loss, lo que llamamos, del orden del 0,25, entre el 0,5 y el 0,25% de la sección de excavación. Realmente, como la sección de excavación es tan grande y el ancho de la cubeta tampoco es tan grande, porque el túnel no es muy profundo, suponía un asiento en superficie muy considerable. De ahí que hubiera bastantes sistemas preventivos preparados para compensar asientos que realmente después fueron mucho menores. Fueron de media, yo diría que del orden del 0,1-0,15%, excepcionalmente bajo, por dos razones. Yo diría que por dos razones, que es, primero, porque una de las fuentes que origina la pérdida de suelo es el relleno del gap exterior. El gap no crece de la misma manera que el diámetro de las tuneladoras. El gap es prácticamente el mismo en una tuneladora pequeña que en una grande. Como el volumen de asientos en porcentaje es una relación con la sección de excavación, a igualdad de gap,
cuanto más grande es la sección, el volumen de asientos en porcentaje es menor. No sé si me explico. Es decir, el volumen de asientos en términos de porcentaje, cuando en muchos casos como valor tipo nominal está en el 0,5%, aquí realmente estuvo en el 0,1%. Por otro lado, a eso, en mi opinión, contribuyó las favorables condiciones del terreno y una muy buena puesta en marcha, digamos, y aprovechamiento de las capacidades de la máquina, lo que fue un relleno muy adecuado del gap con la inyección de cola, bicomponente y demás. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí reitero nada más, las otras 4 preguntas se las haremos llegar, todas muy interesantes Bien, en las que hizo. bien. Entonces, pasamos con Kevin Zárate. Dice, hola, buenos días desde México, ingeniero. Disculpe en caso de que se mencionó, ¿se ha utilizado instrumentación específica para el mantenimiento del túnel? ¿Se han utilizado algunos métodos numéricos para verificar el comportamiento actual del túnel? Muchas gracias por su tiempo y su gran ponencia. Muy bien. Bueno, en auscultación y en modelización numérica se hicieron modelos numéricos avanzados. De hecho, se hizo alguna tesis doctoral casi para calibrar los modelos semiempíricos. Había alguna imagen que hemos mostrado con unas curvas de asiento Ujú. muy analíticas. Esos modelos se calibraron a través de modelización numérica 3D. Entonces se ha utilizado FLAC. Ahora se ha utilizado menos, entonces Plaxis, por ejemplo, no estaba tan extendido. Se hicieron modelos numéricos previos a la construcción. Durante la fase de construcción se colocó bastante auscultación, se colocaron anillos instrumentados, además de la auscultación monitorizada en el entorno, en la zona de influencia, piezómetros, puntos de nivelación, estaciones robotizadas, inclinómetros, convergencias, etc. Cada cierta distancia las dovelas incorporaban sensores de cuerda vibrante en la armadura, células de presión, extensómetros de cuerda vibrante centralizados automáticamente para medir variaciones de los parámetros que se registran a través de estos sensores de manera semiautomática, automatizada. Digamos. La verdad es que esa información está todavía pendiente de que si alguien quiere utilizar los resultados de lo que se registró desde el punto de vista académico, se puede utilizar. El resultado es que la estabilización de los parámetros se consiguió relativamente pronto, hasta el punto de que ya hay una auscultación muy residual, no hay una auscultación que tiene que ver ya con la conservación y el mantenimiento más o menos periódico de estas infraestructuras, pero no hay ningún problema en cuanto a asientos inducidos, movimientos que tengan que ver con lo que fue la construcción del túnel. Afortunadamente Madrid no tiene los retos geotécnicos que tiene la Ciudad de México, que realmente son a otra escala. Yo reconozco en eso que mi admiración total para los geotécnicos que tenéis que trabajar en los suelos de México. Bueno, muchas gracias. Por otra parte, Roberto González es el siguiente comentario. Hola Pedro, muchas Hola, felicidades y Roberto. agradezco a nombre de Amitos a ti y a Etos por tan profesional presentación. Es un buen ejemplo de cuando se realiza un proyecto bien planeado y exitoso en todos sentidos. Muy afortunados todos los que que se pudieron conectar, ¿no? A escucharte. Daniel García tiene la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de suelos se encuentran en la zona de la obra? De igual manera, no se tienen problemas con el agua, inundaciones se Uh-huh. refiere, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a Roberto. Roberto, como es amigo, pues también es más fácil. Así que saludos a Roberto y a toda la gente de toda la familia de Amitos, a Kevin también. Un saludo que antes no lo he mencionado. Daniel, sí, el tipo de terrenos en el entorno de estos túneles es variado, pero sobre todo en superficie hay rellenos antrópicos más o menos compactados, hay aluviales, suelos normalmente consolidados de arenas de alta permeabilidad,
Y a partir de una cierta profundidad hay suelos miocenos, pliocenos, suelos de una naturaleza más bien fina, con distinta componente fina, que hacen que tenga una permeabilidad relativamente baja. El agua aparece en superficie y aparece en niveles intercalados a modo de lentejones, ¿no? Por esta disposición lenticular que tuvo ese depósito de cuenca. El agua, efectivamente, es el gran reto de las obras subterráneas. Durante la excavación hubo, en algún caso, alguna dificultad en la localización, sobre todo en los tramos más próximos a la superficie. Hay filtraciones en el túnel, los túneles no pueden ser, o es difícil. El tema de la estanquidad y del agua y los túneles es un tema realmente importante en conservación y en mantenimiento. Las obras se ejecutan en un tiempo muy corto, estas especialmente muy cortas, y luego hay que sufrirlas durante toda la vida. Es como los niños, ¿no? Entonces, conviene que cualquier precaución que se tome en el proyecto y en la fase de construcción se decida de manera consciente, lo que supone que después, durante la fase de mantenimiento, haya que actuar. En el tema del agua, de vez en cuando ha habido alguna situación donde alguna junta ha dado algún problema, ha habido que reinyectar, etc. En el entorno del Manzanares, sobre todo, había unos colectores muy antiguos donde el trazado ni siquiera estaba bien localizado y se han ido integrando, pero no ha supuesto un problema especialmente significativo. Ok, muchas gracias. Roberto González Izquierdo comenta, muchas gracias y felicitaciones, Pedro, por una excelente presentación. Gracias. Juan Paulín, qué gran presentación, gracias, Pedro. Y tenemos a Melissa Vallejo desde Colombia. Durante la construcción e implementación de sistemas de monitoreo, ¿puedes mencionar un hito importante donde la instrumentación geotécnica fue relevante? Pues mira, Melissa, para mí en la auscultación, ahí he aprendido por lo menos que eh, en la auscultación es una cosa muy seria como para dejarla solo en manos de sistemas automatizados, sin que intervenga la componente humana con todo lo que supone eso. Y en ese sentido, también favorecido porque en aquella época había sensores automatizables, pero prácticamente toda la nivelación de control de edificios en la zona de influencia se realizaba con un nivel óptico, con una referencia a una mira de INVAR, con regletas en los pilares, donde un topógrafo controlaba que realmente lo que se estaba midiendo era ese valor, además de el complemento de una instrumentación más sofisticada, como podían ser eh, sensores de cuerda vibrante, etcétera. En ese sentido, yo creo que convienen, por lo menos como control, como contraste, tener alguna cosa fácil de medir, incluso aunque se sea consciente que se puede cometer un error. Otra lección aprendí es que la referencia tiene que ser realmente fija. En una obra subterránea la zona de influencia es muy grande. Si la referencia, el punto que se supone fijo, no lo es, todo lo demás se puede estar moviendo sin ser consciente de eso. Y en ese sentido, la experiencia fue allí por lo menos la importancia de tener una calibración previa un poco bastante prudente, yo diría, bastante que quizá pudo generar un sobrecoste en prevención de sistemas que a lo mejor a la vista de lo que pasó después como barreras de pilotes, barreras de micropilotes, tratamientos preventivos de compensación que no se llegaron a activar, pero merece la pena porque el coste de la auscultación es un porcentaje muy pequeño y los riesgos son muy altos. El establecimiento de umbrales de control es muy importante y las acciones derivadas de esto es muy importante. Y el sistema de información, porque si hay un sistema de auscultación que desborda los datos, que se puede gestionar de una manera muy sofisticada, pero no está claramente establecida la cadena de quién debe recibir la acción o la alerta en caso de superación del valor y qué acciones hay que tomar,
pues todo ese gran sistema puede ser perfectamente inútil, ¿no? O sea que yo diría que en los temas de monitoreo o auscultación es esa conciencia de que conviene que sean fiables y sencillos y claramente trazables, pues es la recomendación, yo diría, ¿no? Muchas gracias y saludos a mi amigo Juan, al que aprecio mucho y que desde aquí le mando un fuerte saludo y, en fin, me alegro de que no tenga nada mejor que hacer un viernes más que estar aquí. El Micrófono. micrófono, no sé. Disculpen, muchas gracias. Cristian Palacios, en cuestión de rendimientos o avance de excavación, ¿existió mucha diferencia entre ambas tuneladoras? Y si fue así, ¿a qué factor se atribuye esta diferencia de rendimientos? Pues mira, Cristian, sorprendentemente eh, fueron rendimientos muy parecidos. De hecho, sorprendentemente parecidos. El récord de 46 metros día yo creo que fue de la Tizona. Tizona era la espada del Cid, ¿no? Dulcinea, que era el nombre de la otra. Dulcinea era la amarilla y roja, que fue la máquina de Herrene, que era más sofisticada. Eh, mm, Tizona fue la máquina desarrollada con tecnología japonesa, Mitsubishi, y de fabricación de lo que era la estructura española, digamos, en Asturias, con Duro Felguera y demás. Se comportó un poquito mejor, pero realmente la diferencia fue mínima. De hecho, las dos tuneladoras arrancaron simultáneamente desde dos extremos opuestos, cada una en un pozo. Los contratos eran independientes. Las galerías de conexión era una para cada grupo contratista, alternadas cada 200 metros. Se cruzaron en el centro y llegaron prácticamente a la par. No hubo diferencias significativas. No, fue realmente asombroso que dos tecnologías muy distintas, máquinas que fueron prototipo, se comportaran asombrosamente bien. O sea que no podría señalar, vamos, ninguna diferencia en sistemas. Lo cierto es que el sistema de dos ruedas de corte, que era muy sofisticado por la motorización, no se ha vuelto a repetir más que en esta máquina, que entiendo que no pudo, no resultó muy favorable, ¿no? En general, en cuanto a coste, para un uso tan específico. Muchas gracias, ingeniero. Por último, Cristian Palacios nuevamente, y en relación a la pregunta anterior, y en el caso bien particular a este proyecto, como análisis del proyecto ya terminado, ¿qué aspecto en relación a la elección de las características de la tuneladora hubiera optimizado los rendimientos? Eh, yo mm, creo que lo que será difícil será repetir esto otra vez. No sé si hay casos de tuneladoras de gran diámetro, ¿no? La última me parece que está en la bahía en Hong Kong, algún equipo chino ya que superan los 16 metros, pero lo asombroso aquí, yo diría que estas máquinas estaban sobredimensionadas en cuanto a capacidad de empuje, par de rotación, cuando en algún caso nos hemos encontrado equipos parecidos. No hace mucho, Herrene, que la máquina que está realizando el túnel de línea 2, me parece que es debajo del canal de línea 2 o 3 de Panamá, que es una obra muy especial, un túnel de gran diámetro. Nosotros intervenimos y veíamos que la máquina, comparado con nuestra experiencia, le faltaba potencia, digamos, disponible. Seguramente eso estaba sobredimensionado. Yo, si hubiera que volver a repetir aquí algo, mm, no sé, en cuanto a las máquinas, yo creo que en todo caso probablemente optimizar el coste. No creo que los rendimientos se puedan superar. 15 metros al día es un rendimiento medio excepcional para una máquina que tiene que excavar en esos 15 días miles de metros cúbicos, porque el camino crítico no es la velocidad de avance,
son los sistemas que tienen que permitir que la inyección del anillo, del gap, sea completa. Por cada metro de avance, si echamos la cuenta, es que hay que inyectar casi 10 metros cúbicos de mezcla bicomponente, que es mucho. Y luego había otra curiosidad. Desde el punto de vista de patrimonio arqueológico, hubo un compromiso con la gente de patrimonio, de manera que había un grupo de arqueólogos observando el material que salía de la cinta, en lo que se pudiera observar, sobre todo en los tramos iniciales, para ver si había algo que realmente hubiera. Entonces, eso, sobre todo al inicio, ralentizó el avance, porque cada hora excavar 200 metros cúbicos de hormigón que tenían que ser inspeccionados en los primeros metros era una cosa. Entonces, el freno del avance y del rendimiento estaba condicionado más por otros temas que por la capacidad de las propias máquinas. Así que, Cristian, no sé si he contestado, pero yo creo que lo que creo que es difícil es mejorar esa velocidad, que por otro lado tampoco se trata de echar carreras, ¿no? Comparado con lo que son otros sistemas, en menos de 300 días construir 5 túneles de esta envergadura, pues es un tiempo muy, muy ajustado. Ok, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos mucho a quienes, bueno, Cristian alcanzó a decir que gracias por su explicación, eh, pero agradecemos mucho a todos los participantes por sus valiosos comentarios y preguntas, ¿no? Quedamos pendientes con esas 4 preguntas que nos hicieron y le haremos llegar. Por otra parte, también agradecemos mucho su participación, ingeniero Pedro. Yo me uno a quienes hemos visto una gran presentación. De verdad es muy, muy extenso el tema, muy enriquecedor. Eh, entonces, le damos las gracias por su participación. A continuación vamos a ver un video de cierre, ¿no? Muchas, Gracias. muchas gracias a Mitos, a Oliver, por un placer haber colaborado, encantado, y felicidades a la organización y a los participantes también. Muchas gracias por el interés y las preguntas, y a disposición de nuestra querida asociación hermana. Un Muchas abrazo y muchas gracias. 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 Abrazos.